¿qué sociedad es la que tenemos hoy? ¿Habrá una misma sociedad después de la pandemia o no? A ver, buscamos algún tipo de orientación con Gustavo Córdoba, que trabaja muy bien en la investigación de opinión pública y comunicación política. Precisamente, Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo andamos? Un gusto. ¿Todo bien? Bien, 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 bien. Te pregunto, ¿qué sociedad estamos ahora transitando? ¿Cuáles son las demandas de la sociedad? ¿Para dónde está yendo la sociedad? Porque creemos que quizás todos estamos encerrados, la sociedad no va para ningún lado, pero la pandemia también nos moviliza de otra manera, con otra dinámica, y nos convierte en otra cosa. ¿Qué sociedad tenemos hoy? Bueno, en principio una sociedad que tiene ya 4 meses de experiencia de esta cuarentena. No es lo mismo esa cierta inocencia que teníamos al principio, que pensábamos que esto pasaba rápido, ¿no? Ujú. Como sentimiento, te diría, mayoritario, hoy hay una acumulación de experiencia que hay que analizarla, yo creo, desde una doble perspectiva. La primera, desde la opinión pública, quizás la mirada es parcial, porque viste que muchas veces la opinión pública se conforma en base a percepciones, y en un momento en el cual las noticias falsas, las fake news abundan en demasía, todo lo que es opinión pública hay que tomarlo de manera relativa. Y el otro ángulo que te diría es de la perspectiva quizás de la comunicación gubernamental, ¿no? Que hemos visto cómo, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, la mayoría de los gobiernos han improvisado en exceso por no saber cómo afrontar este proceso desde la comunicación de riesgo y desde la comunicación de crisis. Creo que en el fondo a mí me queda la idea de que una vez que pase esta situación, ojalá pronto, se debería realizar una especie de aprendizaje institucional para todos los sectores, no, no solamente para Mm, los gobiernos o la dirigencia política, porque creo que esto nos ha desafiado, nos ha interpelado, nos ha encontrado sin mm, argumentos, sin información, sin saber qué hacer o cómo actuar. Fíjate que no todos los países reaccionaron de la misma manera, hubo países que negaron la situación de la gravedad de la pandemia y hoy están pagando las consecuencias. Argentina, que dentro de todo los problemas que tenía de 4 años de mala praxis económica de Macri, más el impacto económico de la pandemia, pudo tomar una cuarentena temprana, y eso, en términos comparativos, si bien nosotros hoy no estamos bien, si comparás con Brasil, comparás con mm. Chile o comparás con otros países de la región, indudablemente la posición argentina es relativamente mejor. No Ahora, obstante, sí, creo que sí, el punto central pasa por abandonar nuestra zona de confort, claro. como sociedad y como dirigencia, ¿no? Y Mm. atrevernos a prepararnos y a formarnos en estas materias, porque evidentemente esto ha llegado para quedarse. Sí, está bien, pero te pregunto, porque me estás hablando de la comunicación en crisis y uno lo primero que asocia es la comunicación de quien detenta un cargo ejecutivo. Ahora, la oposición, hoy mirándola, no te estoy hablando a nivel nacional, te hablo a nivel nacional, te hablo a nivel provincial y municipal, la gran mayoría de las cosas atraviesa por lo mismo. La única opción que tiene es oponerse, o sea, la sociedad acepta o blanco o negro, la sociedad es la que demanda lo que se denomina grieta. No, yo creo que los grandes formadores de la grieta son en este orden la propia política y los medios de comunicación, casi te diría en partes iguales. La sociedad tiene otro consumo de agenda, la Mm, sociedad tiene otros parámetros y otras demandas. Claramente lo que la política y los medios le ofrecen a la sociedad no es lo que la sociedad está consumiendo en términos de medios. Inclusive te diría más, mm, hay un brutal cambio de audiencia, hay mm, una migración, te diría, notable de público y de audiencia hacia los formatos digitales. Digo, mm, esto es una realidad. Los medios masivos de comunicación, sobre todo los porteños, han perdido en este contexto de pandemia muchísima audiencia. Y la única manera que han tenido para reaccionar, para tratar de retener a la audiencia, es mm, radicalizando el discurso periodístico. Fíjate mm, que es muy notable cómo han quedado consolidados con núcleos duros de opinión a un lado y al otro lado de la grieta, ¿no? Y claro. el público de la moderación, el público centrista, hoy no tiene, te diría, prácticamente una opción. Ahora, es preocupante porque Mm, de algún modo lo que necesitamos en esta pandemia es un discurso responsable e institucional. Cuando la política mm, argentina y los medios empezaron a hablar de la electoralización en la Argentina, yo creo que ahí fue donde la sociedad argentina más perdió el rumbo, ¿no? Porque cuanto más incertidumbre había, los gobiernos, en vez de responder de manera responsable, se dedicaron al roce
a la confrontación o a elegir temas que no tenían que ver con el contexto. Ejemplo, Vicentín. Claro, ¿No? claro, pero a ver, lo que vos me relatás me hace pensar en varias aristas, pero me quedo en esa suerte de avenida del medio que proponía un Sergio Massa que terminó diluido. Digo, ¿la sociedad acepta esa suerte de avenida del medio? Yo creo que en este momento sí, y además, olvídate de Massa. Massa es apenas un emergente. Pensá en términos de, sectores moderados que son, en este momento, están presos de la radicalización discursiva de sus sectores políticos. Hoy hay una clara imposición de los núcleos duros a ambos lados de la grieta, y pensá esto, el año que viene hay elecciones. Sí. Los que hoy son legisladores, o pretenden serlo a nivel nacional, ¿vos crees que teniendo un discurso moderado van a poder disputar candidaturas? Al contrario, los obliga la propia conducción política de sus núcleos que vamos a tener discursos también cada vez más extremos, cada vez más radicalizados, y eso no le hace bien, primero a la sociedad argentina, que necesita primero tener un plan para salir de esta crisis. En segundo lugar, te diría, desmonta una de las particularidades más positivas a mi criterio que tuvo este proceso, que fue ver al presidente de la Nación con los gobernadores tirando para el mismo lado. Creo que ese mensaje está tratando todavía, lo hemos visto en el último mensaje presidencial con varios gobernadores, pero de alguna manera es como que hay ciertas incoherencias, ¿no? Porque por un lado, gran parte de la oposición está con este discurso antigobierno, no saben de qué, pero se oponen, y por otro lado hay otra parte de la oposición que está colaborando de manera institucional con el gobierno. Sí. Y lo mismo el oficialismo, que no le gusta mucho eso que el gobierno se junte con la oposición. Bueno, pero a ver, ahí yo creo que tenemos un problema, ¿no? Porque claramente la Argentina, en términos de cultura política, el capítulo de las coaliciones es como que no la tiene muy desarrollado. La última experiencia que tuvimos fue la alianza y no terminó bien, por lo tanto el recuerdo inmediato no es positivo. El gobierno de Macri no puede ser tomado tampoco como un gobierno de coalición, porque el radicalismo prácticamente no tuvo arte ni parte en esos 4 años. Entonces estamos viendo que las diferencias en los frentes políticos son, te diría, funcionales e inherentes al funcionamiento democrático, y no pueden ser tomados como algo negativo. Sí creo que los espacios debieran ser un poco más prudentes y no ser tan transparentes, al menos en mostrar las diferencias hacia afuera, ¿no? Digo, fíjate que esto también le pasa a Cambiemos en este momento, donde hay claramente una disputa por quiénes van a ser o quiénes son los referentes más importantes del espacio. Simplemente te digo dos aspectos. Uno, que yo creo que Horacio Rodríguez Larreta conduce de hecho a la oposición política hoy en Argentina, y en segundo lugar, creo que los gobernadores del radicalismo hoy tienen un peso específico mucho más importante que el que tenían en el gobierno de Macri. A ver, me quedo con varias de puntos de aristas de lo que significa tu respuesta. Pero en ningún momento me hablaste de Cristina. Y cuando yo miro algo de la oposición, me dicen la que gobierna es Cristina, y Cristina, y Cristina, y Cristina. Eso forma parte de la agenda de la sociedad hoy. ¿La mira tan hacia Cristina? ¿Piensa en ella tanto como eje real del poder? Mira, yo creo que Cristina tiene hoy un papel central. Ella eligió tener un rol más de garante de este proceso político. De hecho, el día que ella renuncia a su candidatura a presidente y lo nomina Alberto Fernández, se da cuenta que ella sola per se no llega a ganar la elección y necesitaba del perfil de un moderado. Ahora, eso por un lado. Por el otro, creo que Alberto Fernández tiene protagonismo central también. Él es el que toma las decisiones, a veces, a mi modo de ver, demasiado solo, en solitario. Y en tercer lugar te diría algo que da para escribir un libro, que es la ausencia de Cristina Fernández lesiona más a la oposición y a algunos medios de comunicación que al gobierno. Porque es como una especie de obsesión que tiene parte de la política argentina, ¿no? Vos ves a algunos periodistas o ves a algunos políticos, se levantan diciendo Cristina, almuerzan diciendo Cristina, cenan diciendo Cristina y se acuestan diciendo Cristina. Es algo que realmente es como que no tuviesen propiamente una identidad ideológica y necesitan la confrontación con su antagonista para poder tener una definición propia. Esto, yo diría, es una característica de la política argentina que se define más por los antis o por las antinomias que por
la positiva por tener un proyecto político, pero bueno, es lo que tenemos también, ¿no? También sí, vos sabés que me quedo con eso y comparto plenamente, es como que la oposición necesita más de la figura de Cristina que el mismo oficialismo. Por momentos parece como que la oposición necesita imperiosamente que Cristina hable, que se mueva para la derecha, para la izquierda, pero que se mueva, más que el oficialismo. Es como que le está demandando mayor acción precisamente para dónde agarrarse y dónde criticar o dónde centrar su discurso. Es como que ella tiene la centralidad del discurso, pero no del oficialismo, tiene la centralidad del discurso de la misma oposición. Y te voy a dar una mirada que me parece interesante. Que si la comparamos con Mauricio Macri, que ha tenido una Claro. conversación hace poquito, ¿no? Los dos están en una situación de silencio, tanto Cristina como Macri, pero con una diferencia. Yo creo que el silencio de Cristina es un silencio más bien estratégico, que tiene mucha coherencia con la decisión de correrse de la candidatura a presidente y de garantizarle a Alberto Fernández de alguna manera el consenso hacia adentro de la coalición, más allá de las diferencias que son, insisto, normales y naturales. En cambio, el silencio de Mauricio Macri a mí me parece que es un silencio más bien obligado, porque aún, con todo este tiempo que ha pasado, no hemos escuchado de parte de la coalición que antes fue gobierno una autocrítica de por qué perdieron las elecciones, ni tampoco de por qué generaron esta situación económica tan compleja que le dejaron al gobierno de Alberto Fernández. Y por otro lado, me parece que también Macri tiene un frente judicial sumamente complejo, ¿no? Entonces, creo que el silencio de Macri es más bien un silencio obligado y el de Cristina un silencio más bien de tono estratégico. Ahora, Macri, yo considero que nadie, no es que no tenga futuro, no, pero ¿lo ves con esa centralidad propia de un expresidente o no? Es muy difícil porque creo que Macri no siente a la política como la política debería tener hoy a un expresidente aportando al proceso o al sistema democrático. Me parece que Macri tiene más una mirada de defender ciertos intereses económicos y no sé si con eso le puede llegar a alcanzar para volver a competir por la candidatura presidencial. Sí. Creo que han pasado muchas cosas en la Argentina y una de las que tenemos en clara es que a pesar, fíjate vos, ¿no?, de que a mitad de mandato ya se vio con mucha claridad que el gobierno de Macri no tenía con qué responder, más allá de la representación ideológica, pudo terminar su gestión, pudo terminar su mandato sin ningún tipo de trauma ni ningún tipo de dificultad. Ahora, el futuro, yo creo que el antiperonismo o las clases medias, por decirlo de alguna manera, todavía no tienen una representación que los pueda llevar, digamos, a un proceso electoral positivo. Sí creo que hoy vemos, por ejemplo, las movilizaciones que tiene la clase media no es por defender al gobierno de Macri, es básicamente porque no tienen quien los represente. Y en esto creo que la oposición tiene una gran responsabilidad, porque en lugar de defender a esa clase media, está dedicándose a desgastar al gobierno y a hacer política. Yo creo que eso lo van a poder hacer tranquilos el año que viene, que es el momento electoral. Pero creo que en este punto sería de una gran responsabilidad institucional que gobierno y oposición se pongan a diseñar un plan para salir de este momento. Vos sabés que en eso me quedaba pensando en un efecto de los últimos, no solamente de los últimos días, sino de los últimos años, como que la oposición siempre necesitó ir a buscar afuera una suerte de referente que no lo tiene adentro de casa. Por ejemplo, en su momento querían copiar la imagen de Trump, después de Bolsonaro. Cuando fueron cayendo eso, ahora lo traen a la calle Pou, cosa que me parece un actor muy interesante desde lo político y de lo ideológico. No quiere decir que comparta con él, pero sí no dejo de ver que es un actor con otras características. Sí, yo tengo mucho respeto por el país, por Uruguay. Creo que ellos pueden llegar a ser modelo para nosotros en un montón de cuestiones, sobre todo de cultura cívica, ¿no? Sí. Pero ahora bien, los mismos que hoy reivindican a la calle Pou arrancaron reivindicando el modelo sueco de la pandemia, el modelo norteamericano, el modelo brasileño y el modelo chileno. Sí. Digo, tenemos una oposición, te diría, ¿viste?, muy ambivalente, que cambia la dirección del viento y ellos cambian de opinión también. Necesitamos, en esto creo que la dirigencia argentina, no solamente la opositora, necesita tener mayores dosis de aprendizaje y de saber qué hacer en estos momentos. Yo creo que el día después vamos a necesitar, insisto, un aprendizaje institucional muy fuerte, porque no estábamos preparados como sociedad y como dirigencia para esta pandemia. Te voy a dar una idea.
Sí. La comunicación de crisis es una comunicación que básicamente requiere dotar de certezas al proceso, ¿no? Y tratar de clausurarlo. ¿Qué significa esto? Significa que si te cortan la luz, no es lo mismo que no te digan no sé a qué hora vuelve la luz, a que te digan vuelve en 4 horas, porque vos en esas 4 horas te podés organizar y podés ordenarte, ¿no? Sí. La comunicación de riesgo, que esta es la gran ignorancia que yo veo repetirse en todos lados, es la de generar un cambio de hábito. Y al principio, el gobierno argentino, los gobiernos provinciales también, lograron, de parte de la sociedad argentina, un cambio de hábito en la idea de la cuarentena y de que, como no había vacuna, todo el mundo tenía que guardarse y quedarse en la casa. Pero con el transcurrir del tiempo, hubo tanto discurso anticuarentena, hubo tanto discurso negador, hubo tanto discurso que cuestionaba o que mal informaba. Mira, yo te voy a dar un dato. Acabamos de terminar una encuesta que vamos a difundir la semana que viene, en donde preguntamos si los grandes medios de comunicación aportan a la información que disponemos o aportan desinformación. El 50% opina que desinforman más de los que informan los medios nacionales. Con lo cual, te diría, la comunicación de riesgo es una materia en la cual los recursos humanos de los gobiernos debieran formarse y capacitarse, porque no nos puede volver a pasar. Esta es una situación que no sabemos si va a desaparecer, no hay vacuna, puede haber otros brotes. Por lo tanto, yo diría que sería razonable pensar que la politiquería hay que dejarla de lado, por lo menos hasta el año que viene, que debemos ir a concurrir a un espacio institucional con mucha responsabilidad, con un ánimo además de aprender, ¿no? De abandonar la zona de confort y aprender estas nuevas modalidades de cómo afrontar estas situaciones, porque evidentemente las malas decisiones cuestan vidas y estamos viendo que hay países que la negación y las malas decisiones se han llevado miles y miles de vidas. Ahora, Gustavo, me voy ya en la parte final, ¿no? A un tema que tocaste inicialmente, que es el ámbito digital. Me quedaba pensando en lo siguiente, a ver, ¿cómo lo analizás vos? Digo, un hecho que puede llegar a ocurrir a cualquiera, esta misma entrevista, y tenga una suerte de repercusión digital aquí en Corrientes, digamos, que existan 1000 opiniones en un sentido. La lógica indica que se iría, que hay mucha gente que se desesperaría porque va a decir 1000, pero no dejan de ser 1000 personas nada más, si es que son reales esas 1000 personas, en un universo de una provincia que tiene mucho más en cantidad de electores o de audiencia. ¿Qué quiero decir? Voy al hecho de decirte, en la repercusión que tiene en el ámbito digital, ¿es una repercusión real o nosotros sobrevaloramos a la repercusión que tiene en sí cada uno de los hechos? Hay de todo un poco. Es muy interesante lo que planteas, porque claramente las audiencias se están tornando digitales, pero eso no significa que la generación de los contenidos no pase por los medios tradicionales de comunicación. Ahí hay un enorme problema, que los medios tradicionales ya no saben cómo monetizar esos contenidos, ¿no? Porque las redes sociales de última usufructan ese contenido y no pagan por él. Este es el problema que hoy tienen las grandes redacciones y los grandes medios de comunicación. Ahora, hay una realidad, ya no existe una única audiencia. Hay tantas audiencias como seres humanos o personas que sean portadores de un teléfono, una computadora, una televisión o una radio. La verdad que estamos viendo un cambio trascendental. Y te doy otro dato. En la Argentina, el 80% de los argentinos está diciendo que hoy se informa básicamente a partir de formatos digitales. Este es un dato realmente formidable. Y el positivo, porque también lo preguntamos claramente, es si la gente hoy está pagando o está dispuesta a pagar por el contenido periodístico digital. Esa cifra llega al 30% de los argentinos. Es decir, que ahí puede haber una puerta de salida, ya que en general yo creo que los argentinos reconocemos el buen contenido y estamos empezando a acostumbrarnos a pagar, aunque sea poca plata, pero estamos acostumbrándonos a pagar por ese contenido periodístico digital. Y el negocio me parece que entra a mutar, digo, claramente, porque si el 80% va por la vía digital, tenemos que pensar que esto que estamos haciendo nosotros, lo analógico, tiene que acercarse hacia ese camino, ¿no? Indudablemente. Además, ¿cuál es tu frontera en términos digitales? Porque esa es la otra cuestión, ¿no? Claro. Un buen contenido que de pronto se viraliza,
lo consumen en cualquier lugar del planeta. Digo, vos decís, nosotros somos una radio de Corrientes, pero esta entrevista puede tener impactos, por ejemplo, lo pueden levantar en Jujuy, lo pueden levantar en Tierra del Fuego tranquilamente. Sí. Es así. Y los impactos uno nunca lo termina de mensurar hasta dónde puede llegar a llegar precisamente ese camino de lo que uno dice, ¿no? Hoy en la era digital cambia todo, pero también hay que estar preparado para ese cambio y hay que estar preparado para esa nueva sociedad que también te demanda todo lo que te está demandando ahora, que cada vez te demanda más. Y no solamente eso, sino que además te demanda que vos le cuentes la noticia en un formato amigable. Por ejemplo, el contenido transmedia, que hoy se habla mucho de él, es a partir de un contenido X, ¿cómo hago para transformarlo y contarlo en TikTok, en Facebook, en Instagram, pero en la modalidad de cada una de las redes sociales, ¿no? Claro. Por eso hoy se requiere de profesionales de cada una de las redes sociales. Vos necesitas hoy diseñadores gráficos específicos para Twitter, para Facebook, para TikTok, para Instagram, y realmente eso es una revolución, porque no es que de pronto vos achicás el personal o achicás la cantidad de personas o el equipo. Los equipos se agrandan. Lo que pasa es que, si vos me preguntas a mí, sí hay un cambio muy fuerte en lo que es el perfil del rol del periodista, que creo que hoy tiene, digamos, una precarización muy fuerte de su trabajo, porque es una realidad también que la automatización ha llegado y las grandes redacciones, sobre todo a nivel mundial, ya han prescindido del periodista humano, de carne y hueso, para pasar a trabajar con inteligencia artificial, ¿no? Sí. La apertura mental del periodista también tiene que ser en torno a eso, pensar que como la sociedad es dinámica, también se tiene que ayornar a la nueva sociedad y a las nuevas demandas, cosa que por ahí quizás no es tan fácil como también de las propias empresas periodísticas, de saber que todo lo que era ya no es más y estamos en una nueva era. Además, yo te diría, yo creo que viene una época donde el periodismo va a ser un periodismo de marca, donde el nombre propio del periodista va a ser el factor de movilizador, el factor de venta, digamos, del artículo. Creo que hoy las empresas periodísticas tienen que dedicarse a cuidar a cada uno de sus periodistas, porque no cualquiera puede analizar, no cualquiera tiene experiencia, no cualquiera tiene el oficio, y me parece que eso es lo que entre todos tenemos que cuidar de alguna manera, ¿no? Claro, en el fondo que en realidad que el verdadero periodista es el que trae contenido. El contenido es lo que va a estar y después cómo lo da el contenido a la empresa, eso es la otra parte. Pero si vos no tenés contenido, me parece que también pasa por ahí gran parte de este negocio. Comenzamos hablando del Mundial 90 y terminamos hablando de 2020 y el periodismo y lo que es la era digital. Pero solamente se puede con una persona capaz del otro lado como es Gustavo Córdoba. Te mando un abrazo y te agradezco muchísimo estos minutos, altamente interesante poder escucharte. Gracias. No, agradecido, que tengas un gran domingo. Gracias igualmente, Gustavo Gustavo Córdoba, un gran analista